ustedes, quienes están conectándose y quienes se van a conectar después, y por las personas quienes verán después este video. Dios quiere bendecirles a cada uno de ellos, de ustedes. Les damos la bienvenida y gracias porque dispone de ese tiempo ahí en su hogar para que en comunión, ya sea en su hogar, en cualquier lugar que usted esté escuchando esta transmisión o lo va a escuchar, Dios lo va a bendecir. Nuevamente gracias, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Y un día como hoy, nos habla en Mateo 28, Jesús resucitó. Jesús murió por nuestros pecados, ahí en la cruz del Calvario derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad. Pero un día como hoy resucitó y Él está vivo. Y es por eso que Él se merece toda la gloria y la honra. Como nos habla en Salmos 8, dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Señor Jesucristo, el Señor, ha creado todo lo que tenemos en esta tierra y nosotros solamente somos administradores. Obedezcamos, pidamos la guía del Señor y aprovechemos este tiempo. Demos la gloria y la honra. Cantemos con júbilo y con gozo. Y les invito a orar, a inclinar sus rostros para pedir a Dios, encomendar a Dios que Él sea glorificado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener y ayúdanos, Padre, con corazón humilde, cantar, adorarte, Señor, y humillarnos delante de ti. Tú creaste todo, tú eres dueño de todo en esta tierra y nosotros disfrutamos, Padre. Gracias, Padre, por los tiempos buenos y por los tiempos malos, Señor, porque en los tiempos malos tú nos pruebas para que nosotros crezcamos en la fe delante de ti, Señor. Gracias, Padre, que mis hermanos están conectándose. Bendícelos, amado Dios, y que tu palabra, la que va a ser expuesta en esta tarde, también llene nuestros corazones y lo apliquemos en nuestras vidas, Señor. Dirige este culto de principio a fin y seas tú glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a
sus nombres, no hay otro nombre, majestuosos sus nombres, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, incomparable ser, poderoso su nombre, no hay otro nombre, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, incomparable ser, poderoso su nombre, no hay otro nombre, poderoso su nombre, no hay otro nombre, poderoso su nombre, no hay otro nombre. Buenas tardes a todos, qué bueno que seguís conectados. Y ahora te quiero compartir una historia que la podés ver, que se repite en los 4 evangelios, y es cuando Jesús alimenta a 5.000 hombres. Lo podés encontrar en Mateo, del capítulo 14, del 13 al 21, en Marcos 6, del 30 al 44, en Lucas 9, del 10 al 17, y en Juan 6, del 1 al 14. Básicamente en esta historia, lo que vas a encontrar es a Jesús descendiendo de la barca y se encuentra con un montón de gente que lo seguía, que se había enterado que estaban ahí y él quería como descansar, apartarse, pero la gente vio la gente y tuvo compasión de ellos. Eso es el primer detalle que podemos observar. Si uno ve en los 4 evangelios cómo cuentan la historia, vamos a ver detalles como este, que Jesús tuvo compasión primero por ellos, entonces le dice, bueno, vamos a comprarle, darles alimento a estas personas. Y los discípulos que estaban ahí al lado le dijeron, no alcanza el dinero para alimentar a tantos. Y Jesús les vuelve a decir, probándolos, diciéndole, no, anda, vos alimentalo. Y fíjate que hay, o sea,
buscá la forma, la manera. Muchas veces, hoy creo que en este momento, la circunstancia que está pasando el país y el mundo entero, vemos que Dios nos pide cosas que la vemos a los ojos humanos, se ven imposibles, ¿no? Pero Dios encontró en ese momento un muchacho que sí tuvo el deseo y las ganas de decir, bueno, tomá, te entrego esto, es poco, pero a ver qué pasa. Y eran 5 panes y 2 peces. Jesús, ¿qué hizo en ese entonces? Dice la historia que les pidió a los discípulos que, bueno, que los hagan recostar en la pradera, que era un lugar de hierbas, que estaba lindo ahí, para descansar. O sea, que los pusieran a todos cómodos, que pudieran descansar y así alimentarlos. Ustedes vean que esto era tarde-noche, ya habían pasado todo el día y había mucha gente que solo porque Jesús hacía milagros, ellos lo seguían. Y en ese momento aparece el milagro, porque Jesús, después de encontrar estos 5 panes y 2 peces, ¿qué hace? Eleva su mirada al cielo y le da gracias a Dios. O sea, primero le da gracias con lo poco que tiene a su Papá Celestial, ¿sí? Y después lo reparte entre la multitud y los alimenta a todos. Y no solo que los alimenta, sino que después pasa a recoger lo que sobró y fueron 12 canastas llenas. O sea, el milagro sucede cuando nosotros entregamos lo poco que tenemos para que Dios lo administre, para que Dios lo multiplique. Él lo puede hacer. O sea, lo hizo, lo cuentan los 4 evangelistas acá en este momento. Y eso es lo que hoy te pido que reflexionemos. Venimos todos los domingos ofrendando en nuestras casas y lo que tenemos lo entregamos los martes. Generalmente hablemos de 15 a 17 ahí en la iglesia que está en Ameguín 84 o entregamos nuestras ofrendas, nuestro diezmo o alimentos. El que puede compartir con alimentos, lo que hacemos es después repartirlo y bendecir a otros. Les puedo asegurar que vemos ese milagro de Dios multiplicando los alimentos y podemos bendecir a otras familias. Por eso te invito a que ahora, en este momento, también apartes ese dinero, que es la forma o el alimento, de poder bendecir a otros, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú tienes compasión de nosotros, Señor, porque no te olvidas que estamos pasando necesidad, tú nos conoces perfectamente y sabemos que estás ahí para ayudarnos, para darnos exactamente lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos, Señor. Gracias porque eres bueno, eres fiel y porque nos ayudas a vivir, Señor, dependiendo plenamente de ti. Señor, dejamos estas ofrendas en tus manos para que seas tú el que estés bendiciendo a otros, a los que necesiten, para que seas tú el que nos guíe como instrumentos para extender tu reino, para bendecir a otras personas. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y perdón compró mi redención y corro a ti.
corazón hoy te daré. Qué bueno que pudimos compartir este tiempo hasta aquí. Y qué bueno que es adorar a nuestro Dios. Y qué bueno es tener hermanos en Cristo que nos acompañan en la adoración a Él, en reconocerlo como Señor. Y hoy tenemos un invitado especial y queremos darle las gracias y la bienvenida por poder participar de este culto al pastor Adrián Villarroel de la Iglesia Bautista de Zona Norte, allí en Comodoro Rivadavia. Así que le damos la bienvenida y vamos a orar por él y agradecer por su vida. Señor Jesús, te damos gracias porque en este tiempo vos traes un hermano en Cristo, un pastor de otra ciudad, el cual nos va a traer la palabra. Señor, gracias por su vida, gracias por su disposición a poder compartir este tiempo con nosotros, y gracias, Señor, porque vos siempre nos bendecís cuando trabajamos en unidad con otras iglesias. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia Bautista de Renacer, allí en Río Gallegos. Un gusto poder estar con ustedes desde un ambiente muy especial. La verdad que todo este tiempo de repensarnos y juntarnos de nuevo como iglesia desde nuestras casas. Acá estoy en una habitación de mi casa y donde preparo los mensajes, donde pienso un poco, donde oramos. Nos juntamos como familia y es un gusto para mí responder a esta invitación, sobre todo en este contexto tan especial que es el estudio del libro de Isaías, un libro muy, muy lindo, muy importante para mí, trascendente para la historia de la humanidad, sobre todo en lo profético. Quiero saludar a todos, darles un abrazo. Mi nombre es Adrián Villarroel, estoy también en el equipo pastoral aquí en Comodoro, en la Iglesia Bautista de Zona Norte. Y bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a orar para que Dios nos guíe en la palabra y en la reflexión en esta tarde. Señor, te agradecemos por este tiempo. Quiero pedirte que tu gracia, tu bendición, tu guía nos pueda hacerse presente en esta tarde, y que juntos podamos reflexionar sobre este pensamiento que viene de ti, Señor, esta palabra que es viva, que es eficaz. Gracias por este tiempo, gracias porque nos unes como hermanos, nos unes a la distancia, y tu bendición, tu palabra nos une porque pensamos lo mismo. Gracias por Jesús, por la salvación, por Isaías, este libro que nos habla del Salvador, un Salvador poderoso y que todavía salva, y su poder más activo que nunca ama al ser humano. Gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, después de saludarlos, ¿qué más decir sobre este libro de Isaías? Estuve escuchando ya los mensajes por Facebook que ustedes están compartiendo, están tratando, los estudios. Y bueno, no profundizar mucho más allá en temas generales porque el libro es un libro extenso, pero ahí en ese libro que hallamos una detallada profecía acerca de Emmanuel, Dios con nosotros, hallamos una descripción de su benéfica y extraordinaria obra salvadora. También el hecho más extraordinario del mundo que nosotros creemos como cristianos, que es cómo se predijo, cómo se profetizó el nacimiento de un Salvador, que era Jesús. Y en este contexto, no solamente del nacimiento de Jesús, cómo nacería, la vida que tendría, su resurrección, su triunfo su triunfo eterno sobre la muerte, sobre todo el conflicto del pecado. Sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo profético, es un pueblo. Israel no es sin la profecía, el pueblo de Dios no es sin la profecía, y la profecía cumplida en el Señor nos hace vislumbrar el hecho más extraordinario de toda la historia. Y este hecho extraordinario, el nacimiento de Jesús, es el que nos llena el corazón y va marcando nuestra vida, porque el objetivo y la revelación principal de la Biblia, como ya lo hemos estudiado, es Jesús. No solamente el punto de partida es Jesús, sino que el punto culminante de la historia será Jesús en su momento de esplendor, cuando Él pueda
venir a buscarnos, ¿no? Y podamos estar para siempre con Él. Él es el movimiento culmine. Ahora, yo veo en el libro de Isaías muchas cosas. Veo algunas palabras, como por ejemplo la palabra visión, la palabra pecado, la palabra salvación, conocimiento, la palabra tiempo. Y si tuviera que elegir una palabra integradora para llevar un pequeño estudio, una palabra en esta tarde, es por ahí la palabra realidad. Y no la realidad como una palabra, sino como un concepto. Me preocupa mucho a veces en los creyentes, en mi vida misma, me pongo como primer ejemplo, la toma de conciencia de una realidad de Dios. Nosotros somos afectados por la realidad de Dios en la medida que lo vemos a Él realmente como Él es, o nos acercamos a verlo, ¿no? Porque realmente no podemos llegar a ver a Dios en todo su esplendor, nadie lo ha visto jamás, pero podemos llegar a ver vislumbres, destellos, rayos de su gloria que nos hacen, como la misma visión tuvo Isaías, ver a un Dios santo, santo, santo que afecta nuestra vida. Y yo por eso quería en esta tarde progresar, y si tenía que elegir una palabra, algunos pensamientos nada más sobre lo que es la realidad de Dios en nuestra vida a través del libro de Isaías como ejemplo, como guía. Ya en el primer capítulo me encuentro con un versículo que es el que quiero usar esta tarde, que es el capítulo 1, el primero, y el versículo 2. La Biblia dice, en el segundo versículo de este primer capítulo, dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y ahí empieza el libro, ¿no? Dice: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y empieza toda la descripción de todo lo que va a ser el libro, que se divide por secciones. Pero esta palabra quería en esta tarde poner el acento o subrayar, esta primera frase: escuchen cielos, escucha tu tierra, porque Jehová habla. ¿Cuántas veces a la voz de Dios, que viene de muchas maneras, nosotros no prestamos atención o no nos damos cuenta, o creemos que viene por otro lado, o la gente de este tiempo está ajena a la voz de Dios? Creo que uno debe entender que, primer punto, hay una realidad de Dios que debemos reconocer. No solo el cristiano que pertenece al cuerpo de Cristo, nosotros que somos la iglesia que no son las paredes, no son los templos, sino nosotros los redimidos por la sangre del Señor, nos vamos alejando, si usted me entiende, del concepto de la realidad de Dios, el concepto del Dios grande que tenemos, del Dios poderoso, ¿no? El Dios creador, el Dios salvador, el Dios sustentador. Primero hay que estar conscientes de la realidad, hay que repensar esa realidad frente a nosotros, una humanidad tan finita como le pasó a Isaías cuando tuvo esa visión que usted ya leyó en el libro, la visión de ver a un Dios santo, aquellos ángeles que volaban, que se tapaban con sus alas, que quedaba ahí, que se escuchaba santo, 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 ese santo de Israel, que se menciona 25 veces en este libro y después en nosotros en este libro, que es el primero de los profetas mayores. Algunos dicen que es el Evangelio del Antiguo Testamento. Habla mucho de Jesús, habla mucho de Dios, habla mucho del Señor y habla mucho de su realidad, de su naturaleza, sobre todo en la santidad, y nosotros confrontados con esa realidad. Creo que deberíamos comparar nuestra vida a la luz de la realidad del Dios que tenemos. Debemos ser conscientes de esa realidad, porque en la realidad frente a nosotros, mire, a veces no la vamos a poder comprender del todo porque es imposible comprenderla. Hay cosas secretas, dice la Biblia, que pertenecen a Dios y están guardadas con Él, y hay cosas reveladas que también pertenecen a Dios, a nosotros y a nuestros hijos, dice la Biblia en Deuteronomio 29:29. Pero saber que Dios es real, es grande, es santo, y esa realidad quiere transformar la nuestra, quiere afectarnos para mejorar nuestra forma de vivir y para poder reenfocarnos cada vez que nos comparamos o vemos, quizás no podemos decir comparamos, pero nos ponemos a la luz de esa realidad del Señor y se va transformando nuestra vida, porque no queda otro camino cuando vemos la santidad del Señor. Recuerdo una anécdota en un libro de historia que leí acerca de un cristiano que, cuando todavía no era famoso, este cristiano era Agustín de Hipona. Después, con la historia y el devenir de la historia de la iglesia, se transforma en el San Agustín.
Un día él caminaba por una playa ahí en el norte de África y pensaba cómo entender a Dios. Y él oraba y decía: Dios, quiero entenderte, quiero comprender esta tremenda realidad. Y él venía pensando en la Trinidad, en la realidad de Dios, tal como nosotros queremos acercarnos hoy. Y él, caminando por la playa, dice que en un momento aparece y ve a un niño que hizo un pocito en la arena de la playa y con un baldecito iba al mar y traía el agua al pocito. Iba y venía hasta que a San Agustín, o a Agustín de Hipona, le llamó la atención, se acercó al niño y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y el niño dijo: bueno, estoy tratando de poner el agua del mar en ese pocito. Entonces Agustín hasta le causó gracia y le dijo: pero ¿cómo? No se puede poner todo el mar en ese pocito. Y bueno, ahí el niño le dijo: bueno, vos estás tratando de hacer lo mismo, tratando de entender a Dios con tu mente humana. Y allí la tradición dice que el niño desaparece y él entiende que es como un mensaje de Dios diciendo que la grandeza de Dios es muy grande, inconmensurable como para ser entendida por la realidad humana, pero esa grandeza es la que nos afecta, nos marca el camino. La grandeza del sacrificio, la grandeza de la salvación, la grandeza de su santidad, la grandeza de su justicia, no tienen comparación, dice el mismo libro de Isaías, con lo que es esos mismos atributos en la humanidad. Como son más altos que los cielos, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, dice la palabra. Y para saber que hay una realidad, debo acercarme a ella. Cuando leí hace tiempo un artículo, un estudio, y me interesó el tema porque es parte de la historia de la humanidad y cosas interesantes en esta devenir, en esta línea de tiempo que el ser humano ha actuado sobre este mundo, y me encontré un artículo acerca de la construcción del Canal de Panamá. Algo muy interesante. En la mitad superior de América, donde el río hicieron como un canal, como un paso desde un océano, el Atlántico, hacia el Pacífico, para poder evitar dar vueltas de miles de kilómetros y poder pasar los barcos. Usted sabe cómo es. Y empecé a leer acerca de la construcción de esto y cómo se ideó. Fue ahí al final del 1800, casi 1900 empezó, y terminó varios años después con muchos problemas en el medio. Empezaron los franceses, terminaron los norteamericanos, ahí con los panameños, con gente de Colombia. Pero bueno, al margen de eso, el ingeniero que terminó la construcción y el que más estuvo al frente, sobre todo desde después del principio de la obra, hizo un cálculo de materiales para construir esa unión de dos océanos o de dos realidades. Cómo pasar de un océano al otro iba a llevar un costo. Y a mí me llamó la atención en ese artículo que leí que en ese costo estaban calculadas las vidas que se perderían, la vida de los trabajadores que iban a morir construyendo ese paso de esas dos realidades para tener un camino más directo a la otra realidad. Y al final ese costo serían aproximadamente 30.000 personas. Por eso tendría que pasar por la selva, trabajos de excavaciones, enfermedades, tiempo, accidentes de trabajo, y fue así. Murieron más de 27.000 personas, trabajaron muchos miles más, ¿no? Gente que venía de afuera, gente de ahí, gente que trajeron de otros países, pero quería llegar a este concepto, ¿no? Cada sueño, cada emprendimiento, cada proyecto que uno hace tendrá un costo. Mucha gente no quiere, mira la otra realidad desde lejos, mira a Dios desde lejos, pero no quiere acercarse porque tendrá un costo que, valga la repetición, será muy alto, será muy costoso para su vida. Algunos piensan, como un joven me dijo la vez pasada: no, yo entiendo lo de Dios, creo en Dios, todo, pero voy a esperar un poco porque si me acerco a Dios y a su realidad voy a tener que dejar esto, y empiezan a entender y a interpretar a Dios como una lista de cosas que hacer y que no hacer. Pero no es así. El beneficio de acercarse a la realidad de Dios es mucho más que lo que nosotros podemos dar como ser humanos o aprovechar lejos de Dios. Y acercarse, hay un costo para acercarse. Jesús mismo diría en Lucas, allí en el Evangelio,
que nadie se sienta a construir sin calcular los gastos, ¿no? En Lucas 14:28 dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero, porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo dirá, qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Cuánta gente queda a mitad de camino entre su realidad y la realidad de Dios transformando su vida? Porque se ha sentado a calcular los costos. A veces no, pero se ha sentado como a decir, bueno, mi vida va a ser diferente, se van a burlar de mí, no puedo ser distinto a todos los demás, pero créeme que acercarse a la realidad de Dios a través de este ejemplo del libro de Isaías, cuando Isaías se enfrenta con esa realidad de santidad, de justicia, de grandeza, es afectada su vida y ya el resto es tenido por menos, como le pasó al apóstol Pablo. Hay una realidad, hay un costo que nosotros debemos estar dispuestos a asumir, bajo el ejemplo también de Jesús. El costo por acercar esas dos realidades, la humana y la divina, fue entregarse en una cruz por nosotros. Y hay un tercer pensamiento que quería compartir con ustedes, que es que en esto de acercarse a la realidad de Dios hay tiempos. La palabra tiempo, una palabra tan trabajada, tan cuestionada por estos días, ¿no? Estaba leyendo también acerca de un comentario de un lector de un diario que decía, bueno, lo pasado quedó atrás, hay que mirar hacia el futuro, era el título, ¿no? Lo pasado quedó, lo futuro es lo que hay que mirar. Y a veces no podemos desechar tanto el pasado que nos dice de dónde venimos, qué es lo que fue, lo que pasó, pero también debemos seguir mirando hacia el futuro. Creo que nadie se atrevería a dejar de aferrarse del todo al pasado, pero no podemos aferrarnos totalmente al pasado para nuestras vidas. El pasado nos ha marcado, pero no puede y no debería, por lo menos, guiar nuestro futuro. A veces las malas experiencias del pasado condenan un futuro porque nosotros queremos, porque no queremos cambiar, porque hemos de alguna forma, entre comillas, aceptado ese pasado oscuro y como ya estamos de alguna forma jugados o desviados en un camino, nos conformamos a seguir por las sombras. Y no es así. Cuando la realidad de Dios viene a una vida, ilumina su vida y sin desaparecer el pasado, Dios perdona, hace una nueva vida, hace un nuevo comienzo. Dice la Biblia, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. ¿Será un tiempo ahora para tener en cuenta la realidad de Dios? A veces sufrimos esto, que el tiempo de hoy pasa más rápido, vamos a decir, cosa que no es real, porque usted ve el segundero y el segundero va de la misma forma, ¿no? En los mismos tiempos se mueve y ese reloj no lo podemos alcanzar y sigue y sigue y sigue, pero parece que los hechos se viven tan intensamente en esta época que hay cosas que vivimos hace una semana, hace un mes y parece que hace mucho tiempo, ¿no? Y viene a nosotros ese dicho, qué rápido que pasan las cosas, cómo se me fue el año, cómo se me fue la vida, cómo se me fue esto o aquello, y en realidad el tiempo siempre fue el mismo, pero la intensidad de las cosas han hecho que a veces no tengamos tiempo para parar frente a esta realidad de Dios y tomarnos ese tiempo para buscar ese Dios santo y poderoso. Hay un filósofo que estoy estudiando, leyendo por otros estudios, que es Byung-Chul Han, un filósofo creyente, un filósofo que ha dicho y ha reconocido la existencia de Dios, incluso de la adoración a Dios que debe de practicarse, porque hay un Dios y el Dios que hablamos nosotros es el Dios de la Biblia. Él tiene varios artículos y varios libros hablando de este tema del tiempo. Él habla del aroma del tiempo y la atomización del tiempo. Y el concepto que él dice, que me pareció interesante, por eso lo comparto, es que antes, entre suceso y suceso en nuestras vidas, había como una pausa, ¿no? La vida se vivía un poco más tranquila, un poco más
como tenemos tiempo para digerir los momentos. Hoy en día ya casi entre esos sucesos no hay espacios, entonces pasamos de un suceso a otro rápidamente, nuestras emociones van volando, nuestras intensidades no bajan y no tenemos tiempo para procesar, para meditar, para contemplar lo que realmente Dios quiere que hagamos, que es ver su realidad para que afecte nuestras vidas. Eso lo llama él atomización del tiempo, entonces casi, como dice él, vivimos en un presente que es continuo. Casi desapareció el pasado, casi desaparece el futuro, la gente hoy vive un presente total y muy intenso. Vive lo que va viviendo, ya nada queda registrado en un pasado ni en un futuro. Interesante me pareció el concepto. A veces nosotros deberíamos tomarnos tiempos solos, como familia, en medio de un proyecto, en medio de la vida que debemos vivir para contemplar la realidad de Dios y cómo es que Dios quiere que esa realidad afecte nuestra vida. Me acuerdo siempre que en mis épocas de más juventud, cuando era novio de mi esposa, hoy mi esposa Mariela, que también les manda muchos saludos, me acuerdo que esos tiempos de novio, era novio, si ustedes me van a entender, algunos, era novio sin WhatsApp, sin internet, sin mensaje de texto, había todo un tema, ¿no? Cuando uno quería acercarse a los momentos. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en otra ciudad y cuando iba a ir a la iglesia y sabía que la iba a ver a ella, bueno, de alguna forma yo esperaba ese momento, anhelaba, y eso afectaba mi vida, esperar ciertos momentos, ¿no? Me acuerdo que cuando iba llegando el momento se me aceleraba el corazón, me ponía medio torpe, nervioso, me ponía medio como cabeza de novio, ¿no? Me pasaba que me bañaba y me ponía la crema de enjuague y después el shampoo, me pasaban cosas como que no estaba en mi condición de totalmente dueño de mis facultades. A veces creo que me acuerdo de esos momentos y se me aflojaban las piernas, tenía esas cosas, ¿no? Que yo me iba preparando inconscientemente para un momento. Y a veces sucedía que ella me la encontraba en otro lado y me agarraban esas emociones de sopetón, que a veces le pasa a las personas cuando les sucede algo y toda esa convulsión de emociones juntas hace que algunos hasta no lo resistan y se desmayen, ¿no? Es una cosa curiosa. Pero ¿por qué nosotros al ver a Dios como un Dios santo, poderoso, no nos suceden esas mismas cosas al acercarnos a su presencia? ¿Será que su realidad todavía no ha afectado lo suficientemente en la profundidad de nuestra vida para poder verlo a Dios tal como Él es? Debemos adaptarnos, no solamente como cuando éramos novios o antes el tiempo se vivía distinto, se vivía quizás más lento, hoy como está de moda esa palabra, ralentizar el tiempo, decir vivir en slow, algunos dicen slow motion, tratar de bajar los decibeles. Quizás sea un tiempo de las cuarentenas y todo lo demás para bajar esa intensidad y acercarnos a Dios a través de esa realidad contemplativa que tenemos que tener para que Él afecte nuestra vida. Cuando escuchamos a Dios diciendo, escuchen cielos, oigan tierra, porque habla Jehová. Y qué tremendo es cuando el ser humano, cuando como ser humano, escucha esa voz. Ahora, seguir ese corazón que tiene a Dios como el principal, yo les voy a pasar al cuarto punto, no solamente que hay una realidad, que hay un tiempo, sino que hay también obstáculos. Hay obstáculos para acercarnos a la realidad de Dios. Usted tome nota y sería bueno rechequear nuestra vida, así como lo hace nuestro mismo cuerpo. Dios sabe usted que nos ha diseñado para tener un rechequeo en lo físico, me refiero, ¿no? Para defenderse el cuerpo. Hay un proceso que cuando yo lo estudié, lo leí por esta profesión a la que me dedico, me llamó mucho la atención el diseño de Dios en este sentido. Cada célula tiene un rechequeo por si tiene alguna mutación o alguna cosa que no esté en orden con respecto a su diseño o a lo que tiene que hacer. Sabe que cada célula, su ADN se rechequea, se autochequea para ver que no haya ninguna modificación en su ADN ni en su cadena
de expresión que va a tener después, porque si esa mutación progresa, termina en lo que llamamos cáncer. Termina en una rebeldía de la genética de la célula, muta, cambia, invade a otras porque se ponen agresivas. Entonces el cuerpo, si usted no lo sabía, estamos nosotros incluso programados para que la célula se rechequee y corrija esos errores. Si ese error no se corrige y en el próximo chequeo ese error persiste y persiste varias veces, la célula inicia un mecanismo que se llama apoptosis celular. Esta apoptosis celular o muerte celular programada como concepto es tremendo, porque la célula inicia un suicidio en bien del cuerpo. Entiéndame, la célula que ya sabe que no va a cambiar y va a terminar alterando todo el cuerpo, se suicida, se mata. Eso es apoptosis, es muerte celular programada que está puesta en nuestro cuerpo. Y entendido o llevado al campo espiritual es que cuando uno se rechequea y ve que hay cosas en nuestra vida que no están bien y nos van a terminar afectando, hermanos, hay que sacarlo de raíz. Hay que hacer esa apoptosis espiritual, que se active ese mecanismo que en la sabiduría de Dios Él nos ha dado a través del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne, porque obviamente al espíritu está dispuesto, pero la verdad, dice la Biblia, la carne es débil y eso me hace como un obstáculo en mi relación con Dios. Sacar aquellas cosas que no sirven, tomando la decisión, por supuesto. No sirve de nada chequearnos constantemente y darnos cuenta de nuestros errores, pero los errores siguen allí. Es necesario ese morir a nosotros mismos en bien del cuerpo. Y usted sabe que hay un libro, son varios tomos que cuando estudié medicina interna, el Farreras Rothman, era un libro tremendo, que todavía lo tengo y lo consulto. En su capítulo de oncología decía que una persona normal ha tenido por lo menos de 7 a 10 veces cáncer en su vida y nunca se ha dado cuenta, porque sus mismas células han podido eliminar esa matriz corrupta que había en esa célula, en ese conjunto de células, había tenido la capacidad de limpiarla en bien del cuerpo. Esto es tremendo y es algo que Dios nos ha dado, nos ha diseñado así, y yo creo que en lo espiritual Dios nos ha dado las herramientas para que los obstáculos puedan ser totalmente sacados para que no afecte mi vida, sino que esa realidad de Dios afecte mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi existencia, mi trabajo. Y no solamente hay obstáculos como las cosas que aparentemente son malas o están mal, las mutaciones emocionales, psicológicas, los golpes de la vida, que a veces terminan siendo excusas, ¿no? Fui pobre, soy pobre, o el no tuve esto, no tuve aquello, mi padre, mi hermano, mi hermana, tuve esa experiencia emocional. Bueno, cuando nos acercamos a la realidad de Dios, ya todo lo que era una excusa, por supuesto bien justificada, esa excusa deja de tener importancia al lado de la realidad inmensa de Dios. Y no solamente hay obstáculos malos, como decía yo, sino que hay obstáculos aparentemente buenos. Hay un concepto tremendo de la sociología que se llama la maldición de la abundancia. Suena fuertísimo, pero me parece a mí que es interesante saber cómo a veces las cosas que son buenas, las bendiciones que son de Dios, que siempre son buenas y son tremendas para nuestra vida, terminan afectándonos de tal forma que eso que estábamos buscando termina y nosotros permitimos que nos aleje de la misma fuente de la bendición que es Dios. Conocí un hermano que venía todos los días a hablar conmigo para que oremos para que consiga trabajo. Íbamos a la iglesia, orábamos, íbamos al templo, orábamos, íbamos a su casa, orábamos, hablábamos por teléfono y orábamos. Cuando él consiguió el trabajo, no apareció más. Y al tiempo me lo encontré y dijo, bueno, es que lo que pasa es que el trabajo que Dios me dio ahora no me deja tiempo para Dios. Entonces dije, bueno, acá no hay algo bien, algo no nos ha, no se ha encaminado bajo los carriles de Dios, ¿no? Y después ese hermano tuvo muchas dificultades, muchos problemas y terminó volviendo al Señor, no solamente sin ese trabajo, sino golpeado, habiendo perdido mucho tiempo, habiendo sido lastimado. Y esa maldición de la abundancia
En realidad se llama, si usted lo busca en los libros, enfermedad de Holanda, porque en los Países Bajos, y esto lo cuento para ilustrarlo, Holanda y esa zona, ellos descubrieron gas en el Mar del Norte, y algún político dijo, paremos un poco la pelota, se nos viene mucho dinero encima, ¿qué vamos a hacer con esa abundancia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a despilfarrar? ¿Vamos a mal usar? ¿Vamos a invertir? ¿Vamos a guardar? ¿Vamos a ahorrar? ¿Qué vas a hacer con la bendición de Dios? ¿La vas a ocupar o la vas a desocupar? ¿La vas a aprovechar o vas a dejar que se te escurra entre las manos solamente sintiéndote bien? La bendición de Dios es necesaria que se traduzca en nuestra vida en una inversión de transformación de vida. Esta gente en los Países Bajos supo cómo permitir que esa abundancia que se venía encima no les afecte para mal, sino les afecte para bien. En nuestra Patagonia, yo lo he visto acá en nuestra ciudad de Comodoro, ha sucedido el mal de la abundancia. En algunos momentos el boom petrolero, el boom de dinero, hizo que muchos dejen de estudiar, dejen de prepararse, dejen de invertir en otras cosas y se vuelquen a trabajar por un sueldo alto, que cuando se terminó todo habían perdido muchas cosas. E incluso se habían metido en deudas, se habían metido en cosas que después no pudieron pagar cuando se vino toda esta crisis en varias veces, y seguimos no entendiendo. Hoy tenemos mucha gente afectada porque no supo cómo manejar la abundancia. El profeta Oseas, en un momento, ese profeta menor, se preguntaba y le decía al pueblo, al final, ¿no nos conviene la bendición? Lea el profeta Oseas en algún momento después de estudiar Isaías, cuando él dice, al final nos convenía el desierto, porque la bendición, cuando yo tuve todo, me alejé de Dios. Y cuando no tuve nada, recién ahí me acerqué a Dios. Que ningún obstáculo, ni bueno ni malo, nos permita alejarnos de esa realidad transformadora de Dios. Yo creo que la bendición de Dios es agradable y perfecta. Los que a veces echan a perder las cosas somos nosotros. Creo que Dios se muestra en las bendiciones. Hay un concepto que me gusta mucho que es epifanía, que es cuando sucede algo que nos cambia la vida. Pero me gusta mucho más otro concepto que se llama, o le dicen teofanía, que es la aparición de Dios en circunstancias especiales. En la Biblia, por ejemplo, Dios se aparece a Josué. ¿Se acuerdan cuando Josué va caminando y se le aparece un varón? Y Josué le dice, ¿cómo has venido? ¿Como nuestro enemigo o como de los nuestros? Y ese varón era nada más y nada menos que Dios. Y le dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora, y quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Cuántas veces Dios se ha aparecido en nuestras vidas en una teofanía, vamos a decir, en una circunstancia inusual que nosotros necesitábamos? Capitalicemos esa experiencia y que eso nos transforme sostenidamente a la realidad de Dios. Como último punto, no solamente decir que hay obstáculos que debemos sacar, que hay tiempos que debemos aprovechar, que hay realidad que debe ser transformadora, sino que también hay oportunidad todavía. El libro de Isaías nos dice perfectamente que hay oportunidad. Dice el libro que si nuestros pecados son de un color feo, sucio, podemos venir al Señor y Él nos va a emblanquecer. Ahí en el mismo capítulo 1 dice, usted puede leerlo, hablando inclusive de Sodoma y Gomorra, cuando todavía no eran lo que Jesús decía en el Nuevo Testamento, como vengan a mí, dice el Señor. Y el mensaje de salvación está vigente hoy para limpiarnos de toda nuestra condición de maldad, para perdonar nuestros pecados si hay un arrepentimiento genuino. Hay oportunidad, y a veces las oportunidades son muy locas. Yo me valgo mucho de algunas experiencias, ¿no? Y algunos recuerdos que tengo para ilustrar estas cosas. Tengo un amigo que se llama Jorge, él es kinesiólogo, trabaja conmigo acá en Comodoro y la verdad que su historia de vida me parece una de las más locas que he conocido, porque cuando él termina la secundaria tuvo una serie de problemas. Él quería y había anhelado toda su vida en estudiar ciencias económicas para ser contador público. Y él tenía un amigo que estaba en Córdoba, él iba a ir a estudiar en Córdoba, y cuando le pidió que le inscriba, ese día fueron a la facultad y se encontraron que había terminado la inscripción, ¿no? Y el amigo de allá no tuvo mejor idea que decirle, Jorge, mirá,
recorrí las facultades y están todas las inscripciones cerradas, queda una sola abierta y sería buena que te inscribas para no perder el año. Es la Facultad de Kinesiología. Uno dice, bueno, dos realidades completamente distintas y cada vez que nos juntamos con Jorge hablamos y decimos, qué tremendo las cosas de la vida. Y él dijo, bueno, inscribime, no voy a perder el año. Se fue a Córdoba, estudió kinesiología, hoy está feliz con esa profesión, sus pacientes lo aman, tiene un buen pasar. Pero ¿qué hubiese sido de su vida si la inscripción no hubiese estado cerrada? ¿Sería buena, sería mala? La verdad no lo sabemos, pero yo digo, a veces las cosas locas, entre comillas, de la vida nos cambian. Yo no estaría tan seguro esperando esos golpes de suerte, ¿no? Esperando que mi vida cambie cuando venga tal cosa. Hay gente que va y busca en los juegos de azar, busca en las especulaciones económicas. Hermano, busquemos el cambio no en las oportunidades locas, sino en esas oportunidades que Dios nos da. Dios te dio la oportunidad de tener la familia que tenés, de vivir en el barrio que vivís, de estar en la iglesia donde estás. Nos dio la oportunidad y la responsabilidad de estar en esta pandemia, que esta pandemia es realmente algo pesado en nuestras vidas. Y bueno, para terminar, hermanos, de todas maneras, el Evangelio es verdad, el Evangelio es realidad, se puede cambiar, se puede vivir cerca de la realidad de Dios, bajo su cobertura, bajo su abrigo. Quiero mandarte un gran saludo. Espero que este estudio y este paso por algunos conceptos en el libro de Isaías nos queden grabados. Escuchen cielos, escuchen tierras, porque habla Jehová de los ejércitos. Que Dios nos hable a nuestra vida. Que Dios te bendiga. Y sí, hay oportunidad para salvación. Dios te está dando la oportunidad de tu vida. Es el mejor momento para que puedas creer en Jesús. Él dice la Biblia que está a la puerta y llama. Y si alguno abre la puerta de su corazón, Él va a entrar en él y va a cenar con Él, va a compartir tiempo con vos. Es decir, te va a acompañar en tu vida. Ya sea que tengas problemas o estés pasando buena situación, Él va a estar ahí. Y de eso se trata la fe en Jesús. De que nosotros creemos que Él murió por nosotros y resucitó, y así tenemos perdón de nuestros pecados. Y le decimos, Jesús, perdóname, porque muchas veces fallo, me equivoco, y muchas veces lo hacemos adrede, pero muchas veces no nos damos cuenta. Y por eso le pedimos perdón a Él. Si vos querés pedirle perdón a Dios, esta es la oportunidad, como recién nos decía el pastor Adrián. No es una casualidad que hayas escuchado este video, no es una suerte, sino que Dios te está dando la oportunidad para alcanzar salvación. Si querés alcanzar salvación que solo Dios te puede dar, quiero que hagas esta oración conmigo. Es la manera de decirle a Dios que crees en Él. Lo podés hacer con tus palabras o lo podés hacer acompañándome en esta oración. Así que yo voy a hacer una oración y si estás de acuerdo, decí amén, que significa así es, y ahí vas a estar aceptando a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, te pido perdón por mis errores, porque muchas veces me equivoco, porque muchas veces hago daño, pero te pido perdón. Y creo que vos moriste en la cruz para pagar mis pecados. Y que ya a través de la cruz no hay más condenación para mi vida por mis errores, sino que en vos puedo obtener salvación y vida eterna. Es decir, pasar el resto de mi vida con vos, Señor, con vos a mi lado. Y por eso, Señor, te pido que vos entres a mi corazón, te abro la puerta de mi corazón para que estés conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, aprovechaste la oportunidad de tu vida. Dios te bendiga. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Y sin más, nos resta despedirnos, agradecerte por haber compartido este tiempo con nosotros, decirte que anhelamos que hayas invitado a Jesús a que Él esté en tu corazón, a que Él esté en tu vida, el que sea, el que te acompañe, el que te guíe, y decirte también que tengas una excelente semana. Como siempre, 2 anuncios: los martes estamos abriendo las puertas del templo en Ameguino 84 a la tarde, ¿sí? Estamos recibiendo alimentos y también estamos ahí si necesitas
acercarte, nos vas a encontrar allí. Y los jueves, acordate, 19 horas, nuestra reunión de oración. Así que sigamos conectados y bueno, que tengas una excelente semana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Lávame en tu sangre salvadora.